Buenos días, el día de hoy vamos a continuar estudiando la unidad número 1 que corresponde a la introducción a la biología. Pero antes de iniciar con los temas que vamos a ver en esta clase, quisiera que revisáramos la tarea que les había quedado. Me imagino que la mayoría de ustedes la realizó y si se recuerdan, la tarea consistía en buscar la clasificación taxonómica de la papa y el tomate. Aquí les voy a colocar una clasificación que yo encontré y me gustaría que se tomen unos segundos para observarla y analizar la diferencia que existe entre ambas. Como pueden ver, tanto la papa como el tomate, su clasificación es la misma en todos los taxones que se encuentran arriba de la especie. Por ejemplo, pertenecen ambas al dominio Eukarya, al reino Plantae, el mismo orden, Solanales, familia Solanacea, incluso el mismo género. Ambas pertenecen al género Solanum. Pero la diferencia, si ven, está en la especie. El tomate es Lycopersicum y la papa Tuberosum. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los taxones arriba de la especie, tanto la papa como el tomate coinciden en las mismas características. Pero la especie, como recordemos que es el taxón más pequeño, ahí ya se toman en cuenta características más específicas que son las que hacen que un tomate y una papa pues sean tan diferentes. Si se recuerdan también debían escribir el nombre científico para ambas. Entonces, como veíamos en la clase anterior, el nombre científico va a estar dado por los últimos dos taxones, que son el género y la especie. Por lo tanto, el nombre científico para el tomate será Solanum lycopersicum y para la papa Solanum tuberosum. Bien, en la clase de este día vamos a hablar un poco acerca de la microscopía y también hablaremos del método científico, aplicado principalmente en investigaciones biológicas. Los objetivos de esta clase son conocer los diferentes tipos de microscopios utilizados para el estudio de la biología, diferenciar entre el conocimiento empírico y científico y aplicar el método científico en investigaciones relacionadas con la biología. Comencemos entonces hablando acerca de la microscopía. Si ustedes se recuerdan, ya habíamos mencionado anteriormente que el microscopio va a ser una herramienta indispensable para el estudio de esta ciencia. Incluso nuestra primera práctica de laboratorio que vamos a realizar consiste en el uso y manejo del microscopio, ¿verdad? Porque para iniciar con el estudio de esta ciencia, pues hay que aprender a manejar el microscopio, porque es lo que nos va a permitir estudiar las diferentes estructuras que forman a los organismos vivos. Entonces, ¿en qué consiste la microscopía? Este es el conjunto de métodos que se utilizan para poder visualizar objetos muy pequeños que están fuera del alcance de resolución del ojo humano. Hay muchas estructuras que por su tamaño nosotros no las podemos visualizar. De hecho, la capacidad de resolución de nuestro ojo nos permite ver hasta objetos que tienen 1 milímetro de tamaño. De ahí para abajo ya nosotros prácticamente no lo podemos observar. Entonces para eso se necesita el uso de estas herramientas que nos van a facilitar la visión magnificando el tamaño de esas estructuras, es decir, así, aumentando su tamaño. Además, en la microscopía se incluyen todas aquellas técnicas
que se puedan realizar para observar mejor esas estructuras, como por ejemplo, a veces habrá que realizar una tinción para poder observar mejor las células, por ejemplo, o preparar una lámina fija para que podamos estarla observando durante mucho tiempo. Entonces ahí también está incluido no solo el uso del microscopio, sino también todas aquellas técnicas que nos van a permitir visualizar mejor estructuras celulares o biológicas. La mayoría de células tienen un tamaño bastante pequeño. De hecho, hay pocas excepciones que podemos mencionar donde las células tienen un tamaño que podríamos observarlo a simple vista. Por ejemplo, hay algunas neuronas que pueden llegar a alcanzar tamaños de hasta 1 metro. El huevo de una gallina también, pues es una célula y lo podemos observar a simple vista, es bastante grande. Incluso un huevo de rana tiene un tamaño de casi 1 milímetro, o sea, todavía es perceptible ante el ojo humano. Pero la mayoría de células van a tener tamaños que se encuentran en el rango de los micrómetros. Para que tengan una idea de qué tamaño es ese, es como que nosotros dividamos 1 milímetro entre 1000 y ese pues sería ya el rango de los micrómetros. Entonces aquí por ejemplo vean tenemos células epiteliales que están ya en el rango de entre 10 y 100 micrómetros. Los glóbulos rojos igual ya en el rango de los micrómetros. Las bacterias también, incluso hay bacterias mucho más pequeñas que están en el rango de los nanómetros. Ahí tendríamos que dividir ese micrómetro entre 1000 y ahí tenemos estructuras más pequeñas como algunas bacterias, por ejemplo, e incluso las moléculas. Vean, entre el rango de los nanómetros tenemos los virus, las estructuras como los ribosomas, moléculas como las proteínas. Entonces, todo esto podemos estudiarlo con la ayuda del microscopio. Y vean, acá tenemos lo que sería perceptible ante nuestro ojo y aquí a la izquierda tenemos ya todas las estructuras donde nosotros sí necesitamos la ayuda de un microscopio para poderlo visualizar. Entonces, con esto podemos ver que está claro que para que podamos observar todas esas estructuras que forman a los organismos vivos, vamos a necesitar la ayuda de esta herramienta. Si recuerdan, cuando estudiábamos la historia de la biología, les mencionaba que con el invento del microscopio inicia la etapa de la biología moderna, ya que antes de su descubrimiento no se habían observado las células y por lo tanto no se sabía de qué estaban formados los seres vivos. Así que a partir de ahí fue que se dio un gran salto en el avance de esta ciencia y hoy en día pues nos permite estudiar diferentes tipos de muestras biológicas. La palabra microscopio viene del griego micros, que significa pequeño, y scopio, que significa ver, o sea, ver objetos pequeños, y el primer microscopio fue inventado por Zacharias Janssen. En aquel tiempo pues era un equipo bastante sencillo que tenía poca capacidad de aumento, pero aún así pues ayudó mucho a la investigación de los organismos vivos. Hoy en día tenemos principalmente dos tipos de microscopio, el microscopio óptico, que se nos permite ver en el rango de los micrómetros principalmente, o sea, vamos a poder observar algunas células, de las células eucariotas, pues prácticamente todas, porque son las que están en ese rango de tamaño de los micrómetros. Incluso algunas bacterias podemos observarlas con este equipo. Y otros objetos igual se utiliza mucho no solo para ver, digamos, específicamente células, sino que también podemos observar otro tipo de objetos a través de él.
Tenemos también el microscopio electrónico, que ese tiene ya una mayor capacidad de aumento. Podemos observar incluso en el rango de los nanómetros. O sea, ya estamos hablando que incluso podríamos observar moléculas, ¿verdad? Entonces, sí tiene una mayor capacidad de resolución. Lastimosamente, pues no vamos a poder llevar a cabo las prácticas de forma presencial, pero sí ustedes van a tener su primera práctica, que será en forma virtual, sobre el uso de esta herramienta. Los microscopios que nosotros tenemos en la universidad son de este tipo, como el microscopio óptico. Claro que desearíamos tener un microscopio electrónico, ¿verdad? Pero todavía pues no ha estado a nuestro alcance. Bien, veamos ahora algunos detalles de este equipo. Ustedes lo van a estudiar a mayor profundidad en la práctica de laboratorio. El microscopio es un instrumento que nos permite ampliar la imagen de objetos o detalles de estos que son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Y consta de dos sistemas de lentes que son los que nos permiten amplificar el tamaño de la imagen. Los lentes oculares, que son los que están más cerca del ojo del observador, y los lentes que reciben el nombre de objetivos, que son los que se ubican más cerca de la muestra. Entonces, en conjunto, estos dos lentes van a permitir que se amplifique el tamaño de la imagen. Para que nosotros podamos observar esa imagen, además, el objeto debe ser atravesado por la luz. Por eso es que el microscopio va a tener siempre una fuente de luz. Vean, en este caso es un espejo que permitía que por su reflejo ingresara la luz al equipo, pero ahora se utiliza principalmente la luz visible, que son el tipo de luz que tienen los microscopios que van a usar en el laboratorio virtual y que son los que tenemos también en la universidad. Para que esa luz pueda atravesar la muestra, también la muestra tiene que tener ciertas características, tiene que ser, para comenzar, bastante pequeño, para que la podamos observar acá. Además de eso, tiene que ser sumamente delgada y translúcida. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un corte de un tejido, de la epidermis de una hoja, debe quedar sumamente delgado para que la luz pueda atravesar el objeto y así podamos tener una imagen. De lo contrario, no la vamos a poder observar. Entonces, eso prácticamente es un requisito para poder obtener estas imágenes, ¿verdad? Que el objeto sea muy pequeño, que sea delgado y que además pueda ser atravesado por la luz. Veamos ahora algunas características del microscopio óptico. Dentro de estas características tenemos el aumento y la capacidad de resolución. El aumento será la relación entre el tamaño de la imagen vista con el microscopio y el tamaño real del objeto. Es decir, el aumento es una medida prácticamente de qué tan grande puede un microscopio hacer que parezca un objeto que nosotros estamos observando. Y recordemos que eso va a depender del conjunto de lentes que son el ocular y el objetivo. Son los que van a estar determinando qué tan grande se va a hacer esa imagen. Además, la imagen que nosotros observamos tiene ciertas características. Quiero que tomen en cuenta que, bueno, aquí a manera de ejemplo, tenemos la imagen de una mariposa, pero no quiero que dejen de lado lo que nosotros veíamos anteriormente, que los objetos que vamos a observar en este tipo de microscopio tienen que ser pequeños, translúcidos y delgados, ¿verdad? La imagen que tenemos acá es únicamente a manera de ejemplo. Entonces, las imágenes que vamos a obtener con este equipo, para comenzar, son imágenes aumentadas, o sea, el tamaño real
del objeto que nosotros estamos observando es mucho más pequeño que la imagen que nosotros estamos observando al final. Además de eso, también es una imagen virtual y este equipo tiene la característica de dar imágenes invertidas. Si ven aquí el objeto que queda entre los dos lentes, que son el ocular y el objetivo, tiene esta posición. Digamos que nosotros lo ponemos en el microscopio y tiene esta posición, ¿verdad? Que es una posición derecha hacia nuestra vista. Pero la imagen que vemos al final es una imagen invertida, ¿verdad? Eso es de parte de las características de la imagen que nos va a dar este equipo. La otra característica es la capacidad de resolución, que se refiere a la capacidad para distinguir detalles finos de una imagen y se va a definir como la distancia mínima entre dos puntos a la cual ambos se pueden ver por separado y no como un único punto borroso. Mientras menor sea este valor, mayor poder de resolución tendrá el microscopio y la imagen se verá con mucha más nitidez y detalles. Aquí tenemos, vean un ejemplo. Si ven, esta es la misma imagen pero observada a diferentes resoluciones. En la primera nosotros observamos un único punto, ¿verdad? Que incluso se ve borroso, pero a medida aumenta la resolución, es decir, esa distancia mínima entre los dos puntos va disminuyendo el valor entre ellas. Entonces, a medida que se hace más pequeña esa distancia, nosotros podemos observar detalles que aquí no veíamos. Ahora podemos ver que no era un solo punto, sino que son dos puntos separados, ¿verdad? Que es lo que tenemos igualmente ejemplificado acá a la derecha. Menor resolución y mayor resolución que ya nos permite distinguir detalles mucho más finos. Además de las características que hemos estudiado, también es importante mencionar que en algunos casos para poder observar mejor las estructuras celulares e incluso las propias células, es necesario realizar una técnica que se conoce como tinción, debido a que el interior de la mayoría de células es transparente y es bastante difícil distinguir estructuras celulares específicas que nosotros querramos observar en un determinado momento. Por ejemplo, vean, estas son dos muestras del mismo tejido, es epidermis de cebolla, y si ustedes ven estas células están sin teñir. Aquí vemos únicamente las paredes celulares que forman a cada una de estas células. Pero si nosotros las teñimos, como pueden observar, ya se ven estructuras internas, como por ejemplo, todos esos puntitos que ven ahí son los núcleos de las células, cosa que acá no podíamos observar porque se veía demasiado transparente. Entonces esta técnica pues es importante y en algunos casos se debe realizar en las prácticas de laboratorio igual de biología. Siempre han aprendido a hacer esta técnica también. Ahora igual la vamos a revisar, solo que pues de forma virtual. Pero para que tomen en cuenta más adelante por qué es necesario, ¿verdad?, teñir a veces estas estructuras. La mayoría de métodos que se utilizan para poderlas teñir o preparar estas tinciones usa principalmente colorantes o además también se fijan por calor, por eso la mayoría de procesos de tinción causan la muerte de las células. Entonces, si nosotros quisiéramos observar células al fresco que estén vivas, por ejemplo algunas bacterias, pues es mejor no teñirlas porque probablemente mueran en el proceso porque hay que calentar. Entonces, para que conozcan pues que a veces igual va a ser necesario realizar esta técnica para observar mejor las estructuras celulares. Veamos ahora algunos ejemplos de microscopios ópticos y electrónicos. Dentro del microscopio óptico tenemos varias variedades que nos permiten
estudiar diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, tenemos el microscopio de campo claro, que se permite la observación de organismos vivos y se observan principalmente objetos sin teñir. Vean, por ejemplo, este es el tipo de imagen que obtendríamos en un microscopio de campo claro. Recordemos que habíamos mencionado que este equipo utiliza luz visible y por lo tanto, si ven la imagen que estaríamos observando, como no hay mucho contraste en el fondo porque es completamente blanco, digamos, entonces se ve bastante transparente. Está también el microscopio de contraste de fases. En este caso, este tipo de microscopio lo que hace es que permite que la luz pase lentamente a través del equipo y eso forma diferentes fases que permite observar estructuras internas, como por ejemplo la imagen que tenemos acá. Es similar a del mismo tipo de células que teníamos en el de campo claro, pero si ven en este tipo de microscopio, que es el contraste de fase, ya se ven estructuras internas que acá no veíamos, ¿verdad? Precisamente por esas fases que se crean cuando la luz va pasando de una forma mucho más lenta. Entonces, dependiendo lo que se quiera observar, pues así también se puede elegir el tipo de microscopio que necesitemos. Tenemos también el microscopio de campo oscuro, que este siempre igual utiliza luz visible, pero en este caso el objeto no se va a iluminar uniformemente y además el fondo que tenemos es oscuro. Se utiliza mucho para observar, por ejemplo, bacterias o generalmente organismos unicelulares. Está también el microscopio de fluorescencia, que a diferencia de los demás utiliza luz ultravioleta y además las preparaciones se tiñen con colorantes fluorescentes. Entonces las imágenes que se ven son muy bonitas y además nos permite resaltar alguna estructura que nosotros querramos observar. Está también otro tipo especial de microscopio óptico que es el estereoscopio. Igual lo vamos a repasar más adelante y también lo van a ver en el laboratorio, que este nos va a permitir observar otro tipo de objetos, de hecho objetos mucho más grandes. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Esta es una imagen para que puedan observar diferentes vistas de un paramecio, que es un organismo unicelular, con diferentes tipos de microscopio que se han utilizado para poder ver estas imágenes. Entonces vean, aquí tenemos la imagen obtenida a través de un microscopio de campo claro o brillante, que además es igual sin teñir. Y si ven, pues sí se ve muy bien la forma del organismo, pero no se observan muchas estructuras internas. Esta es una vista a través del microscopio de campo oscuro y ven cómo el organismo resalta mucho más y además podemos observar ya otra serie de estructuras. Igual en el de contraste de fases, si ven, se ven incluso ya definidas algunas organelos internos del organismo, cosa que en esos dos no podíamos observar. Y vean este que tenemos acá, es el de fluorescencia, que les decía que se obtienen pues imágenes muy bonitas porque como se utiliza además la luz ultravioleta y los objetos se han teñido con estas sustancias, pues se ven colores muy vivos. Como pueden ver, aquí se ve muy definida la membrana y estas estructuras internas que se han logrado teñir con otro color. Entonces, dependiendo lo que nosotros queremos estudiar, igual así podemos elegir el tipo de microscopio que más nos convenga. El estereoscopio es siempre un tipo de microscopio óptico, pero a diferencia de los anteriores, este nos va a permitir observar objetos de mayor tamaño. Además, aquí podemos observar también objetos opacos
y no necesitan hacerse ninguna preparación previa para poderlos observar. Aquí, como pueden ver, han puesto directamente la concha de un molusco y ya está lista para su observación. No hay que hacer ninguna preparación previa. Este microscopio tiene la característica que nos va a dar imágenes en 3 dimensiones. A diferencia del anterior, el microscopio óptico de campo claro y los que veníamos viendo anteriormente, que cuando vimos la imagen se me olvidó mencionarles también que la imagen es bidimensional, solo vemos 2 dimensiones, para que lo anoten ahí en sus apuntes que tenían de la imagen, además de las otras características que vimos, también es bidimensional, mientras que en este tipo de microscopio, en el estereoscopio, la imagen es tridimensional. Vamos a poder observar las 3 dimensiones. Entonces ahí va a depender de lo que nosotros querramos observar, pues así vamos a elegir ya sea el estereoscopio o el microscopio óptico compuesto convencional que veníamos hablando antes. Bien, y finalmente tenemos el microscopio electrónico. Aquí les he puesto unas imágenes para que ustedes puedan observar cómo es. Si ven, es muy diferente al microscopio óptico que veníamos estudiando. Es mucho más robusto y aquí pues las imágenes no las vamos a observar a través de los lentes, sino que las vamos a observar principalmente en una computadora. Acá podemos observar las diferencias entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Para comenzar, el microscopio óptico ya habíamos mencionado que como fuente utiliza una fuente de luz, mientras que en este caso en el microscopio electrónico se utiliza un haz de electrones, que es lo que nos va a permitir observar a las imágenes. Y aquí pueden ver la comparación entre las imágenes que se obtienen. Este es el microscopio óptico convencional, que si ven estamos viendo el mismo paramecio que habíamos visto en las láminas anteriores. Y aquí tenemos las imágenes obtenidas en un microscopio, en este caso microscopio electrónico de transmisión, que si ven la imagen es bidimensional, pero es mucho más grande porque ahora podemos ver incluso estructuras celulares que aquí para nada veíamos. Acordémonos que este nos permite ver ya en el rango de los nanómetros. Entonces ya vamos a poder observar detalladamente estructuras internas como organelos y bueno, todos los detalles internos que pueda tener la célula. Y en este caso es una imagen con un microscopio electrónico de barrido, que si ven tenemos una imagen tridimensional y en este mismo paramecio no observábamos antes esta gran cantidad de cilios que son las estructuras que le permiten el movimiento. Son como pequeñas vellosidades que si ven aquí se observan a la perfección, mientras que en todas estas imágenes que obteníamos anteriormente no los habíamos podido observar. Y además estamos viendo si ven toda la superficie del organismo, algo que igual no podíamos observar anteriormente. Con este microscopio, como les decía, con el microscopio electrónico podríamos llegar a observar incluso algunas moléculas como las proteínas, moléculas grandes, ¿verdad? Principalmente. Entonces, para que lo conozcan y pues sepan que también se utiliza mucho en el estudio de la biología. Con esto hemos finalizado el tema de la microscopía y vamos a hablar ahora un poco acerca del método científico y la importancia que éste tiene en el desarrollo de las ciencias, incluida la biología. Comencemos hablando un poco acerca de qué es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos organizados que se han adquirido a partir de un método objetivo, basado en la observación y el razonamiento. Es un proceso que además ocurre a lo largo del tiempo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la historia de la biología,
mencionábamos que hubo diferentes etapas. La etapa de la biología antigua, la biología moderna y la biología molecular. En la etapa de la biología antigua se cometieron muchos errores debido a que aún no existía el método científico. Y lo único que hacían los naturalistas de esa época era hacer observaciones sobre ciertos fenómenos, sometían esa observación al pensamiento y luego, según su lógica, llegaban a una conclusión. Pero no se realizaba ningún tipo de experimento para poder comprobar si esas conclusiones pues eran ciertas. Entonces eso generó mucho conocimiento erróneo que con el paso del tiempo y a medida fue apareciendo pues el método científico, todas esas ideas erróneas que se tenían pues se llegaron a finalizar y se empezó a generar conocimiento confiable. Pero vean que el hecho que no existiera este método como herramienta, pues estancó el desarrollo de esta ciencia. Y es a partir de su aparición donde ya se empieza a generar conocimiento confiable que sí era sometido a experimentación y que respaldaba lo que se concluía. Ya no se quedaba únicamente en la lógica del pensamiento de una persona. Entonces, como pueden ver, pues es muy importante este método para el desarrollo de la ciencia. Prácticamente entonces la ciencia se crea generando conocimiento y entonces es importante saber qué es el conocimiento. El conocimiento surge como fruto de la relación del ser humano con su entorno. Es decir, surge principalmente de la observación de los diferentes fenómenos que ocurren a su alrededor. Y cuando hablamos de conocimiento, podemos mencionar al conocimiento empírico y al conocimiento científico. En el caso del conocimiento empírico, este es producto de la experiencia y la observación cotidiana. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que les duele el estómago y su abuelita o su mamá les dicen que se tomen un té de manzanilla y sienten un alivio y aprenden ese conocimiento que el té de manzanilla es bueno para aliviar el malestar estomacal y ustedes lo transmiten a otras personas. Incluso ese conocimiento se va transmitiendo de generación en generación, pero ese conocimiento es parcial e inexacto. Es decir, en ningún momento nos ponemos a razonar por qué el té de manzanilla me alivia el dolor de estómago. El conocimiento científico, por el contrario, es producto de la experimentación metódica, minuciosa y controlada. Y aquí sí sometemos esa observación a un pensamiento y nos preguntamos, ¿por qué el té de manzanilla alivia el dolor de estómago? ¿Será que tiene unos componentes que se relacionan con esto que yo estoy observando, el alivio del dolor? Y entonces se somete a experimentación esa observación que yo hice y al final puedo concluir y generar ahora conocimiento científico. Vean que el conocimiento empírico y el conocimiento científico están ligados. Es decir, este conocimiento científico es producto del conocimiento empírico. Porque si nadie hubiera hecho esta observación, pues no se le hubiera ocurrido a otra persona retomarlo y poder generar un experimento que me permita comprobar por qué la manzanilla alivia el dolor estomacal. Entonces, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo el conocimiento empírico ha sido importante para generar conocimiento científico. Aquí tenemos el ejemplo de la manzanilla. Vean que como les mencionaba, el conocimiento empírico nos dice que el té de manzanilla es bueno para curar malestares estomacales, mientras que el conocimiento científico
nos dice que la manzanilla, y vean que incluso se incluye el nombre científico de la planta, tiene principios activos que permiten una mejor digestión, alivian malestares intestinales, reducen la sensación de indigestión y además es un sedante suave ya que contiene aceites esenciales que actúan sobre el sistema nervioso. Entonces, si ven, el conocimiento científico nos está dando una explicación muy detallada a esta observación que se tenía en el conocimiento empírico. Por eso les mencionaba que el conocimiento empírico es la base para generar el conocimiento científico. Veamos otro ejemplo. No sé si ustedes han escuchado, pero el veneno de abeja ha tenido usos milenarios para curar dolores musculares y dolores reumáticos en personas que padecen artritis. Entonces, al investigar este veneno, se descubrió que tiene sustancias como la fosfolipasa A, la hialuronidasa, fosfatasa ácida y muchas otras que hacen que tenga un efecto analgésico y antiinflamatorio. Como las personas que tienen artritis, principalmente lo que tienen es dolor y además inflamación en sus articulaciones, pues este efecto analgésico y antiinflamatorio les viene a aliviar esos malestares. Además, también se sabe que es antibiótico y que ayuda al sistema inmune. Si ven, esta es una explicación muy detallada a por qué el veneno de abeja puede utilizarse para tratar esos dolores reumáticos. Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo muy importante de cómo el conocimiento empírico pues dio la base para que se generara conocimiento científico. Aquí tenemos un ejemplo más, que de hecho les voy a comentar que me causó un poco de gracia. Y es que se sabe que durante mucho tiempo la civilización de los aztecas utilizaba esta planta que se conoce como peyote para estar en contacto con los dioses. Pues al analizarla se dieron cuenta que contiene una gran cantidad de alcaloides que además son potentes alucinógenos. Entonces, pues esa era la explicación de por qué ellos veían a los dioses y a saber qué más, ¿verdad? Porque principalmente les producía muchas alucinaciones. Entonces, si ven, es muy importante relacionar cómo el conocimiento científico da explicaciones a esas observaciones que se han mantenido por mucho tiempo en el conocimiento empírico. ¿Y cómo se genera este conocimiento científico? Pues aplicando el método científico, que es una serie de pasos ordenados que son los que nosotros vamos a estudiar a continuación. El método científico es el conjunto de acciones y procesos que realiza el investigador de forma ordenada para poder dar respuesta a los problemas que le plantea la naturaleza. Es un conjunto de pasos que se han planificado previamente y que nos van a permitir generar resultados confiables y validados. Recordemos que el fin del método científico es generar conocimiento. Veamos entonces cuáles son esos pasos que se deben de seguir al realizar una investigación. Aquí tenemos un resumen de los pasos que se deben realizar para llevar a cabo una investigación científica. Y es muy importante tomar en cuenta que estos pasos deben realizarse en ese orden que ha sido establecido por el método científico, porque es lo que al final nos va a permitir alcanzar nuestros objetivos. Todas las investigaciones inician con la observación. Este va a ser el primer paso del método científico. Y la observación es indispensable para cualquier proyecto. Aquí se requiere mucho la habilidad del investigador para poder detectar y observar los fenómenos que ocurren a su alrededor. Además, es importante el interés por parte del investigador porque probablemente
podrían observarse esos fenómenos, pero si no existe un interés, pues no se generaría una investigación. Además, aunque pudiéramos pensar que aquí solo participa el sentido de la vista, es importante que se tomen en cuenta todos los sentidos para poder observar bien el fenómeno que está ocurriendo a nuestro alrededor. Después de la observación, el siguiente paso es el planteamiento del problema. Aquí nosotros nos planteamos una pregunta crítica acerca de por qué está sucediendo ese fenómeno. En este punto es muy importante también hacer una extenuante investigación bibliográfica alrededor del problema que nosotros nos hemos planteado, porque hasta la fecha ya se ha generado muchísima información que incluso está publicada, podemos tener acceso a ella y eso nos va a permitir justificar nuestro proyecto de investigación. Luego, el siguiente paso será plantear la hipótesis. La hipótesis es principalmente dar una respuesta a la pregunta crítica, una respuesta de cómo nosotros creemos o por qué está sucediendo ese fenómeno. Y esa hipótesis es la que luego vamos a someter a prueba a través de un experimento. Una vez tenemos planteada nuestra hipótesis, en base a ella podemos hacer una predicción que podamos luego probar a través de la experimentación, que es el siguiente paso del método. En la experimentación, lo que se va a hacer es plantear un experimento detallado que nos permita comprobar la hipótesis. Y aquí es donde nosotros vamos a determinar a partir de ella nuestras conclusiones. En la experimentación también es importante tomar en cuenta que aquí se aplican mucho las matemáticas, la estadística, porque recordemos que debemos plantear experimentos que sean significativos desde el punto de vista estadístico y por lo tanto tenemos que tener también un método estadístico para poder presentar y corroborar nuestros resultados. A partir de los experimentos que realizamos, pues generamos las conclusiones ya de nuestra investigación. En esta conclusión nosotros vamos a poder decidir si la hipótesis que nos habíamos planteado se aprueba o se rechaza. Pues si se aprueba, con eso hemos generado un conocimiento nuevo, ¿verdad? A partir de nuestra investigación. Pero si se rechaza, pues ahí podemos o replantear la hipótesis o nos vamos a ir a cambiar un poco los experimentos que hicimos, a ver en qué parte hicimos mal, o si no, pues definitivamente se podría plantear una nueva investigación. A partir de todos estos pasos, ¿verdad?, que son indispensables para generar el conocimiento científico, se han desarrollado incluso muchas de las teorías que hoy sustentan la mayoría de las ciencias, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante y vamos a ver ahora algunas de las aplicaciones que tiene en diferentes investigaciones biológicas. Vamos a plantear algunos ejemplos sencillos y al finalizar pues van a ustedes a realizar también una pequeña tarea relacionada con el método científico. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo aplicar estos pasos en investigaciones biológicas. Vean, este es el caso de Jaime. Él es un estudiante universitario, al igual que ustedes, que pasa muy estresado porque tiene muchas clases virtuales, laboratorios, se le cae el internet, entonces se estresa mucho. Y resulta que ya en menos de 3 meses ha tenido 2 resfriados, entonces ya comenzó a preocuparse porque le están dando muy seguido. No tiene COVID, solo simplemente un resfriado común. ¿Cuál sería nuestra observación?
que Jaime tiene un resfriado y además, como les decía, ha tenido 2 en menos de 3 meses. Él empieza a escuchar muchos consejos que le dan. Le dicen que puede tomar sopa de pollo, que lo va a hacer sentir mejor, que puede tomar test de diversas plantas que le van a mejorar los síntomas, que tome antigripales. Y dentro de eso le recomiendan tomar vitamina C, porque además la vitamina C le ayudará a prevenir futuros resfriados. Entonces, él se decide por probar tomar vitamina C. ¿Cómo plantearíamos nuestra pregunta? ¿Puede la vitamina C ayudar a Jaime a prevenir futuros resfriados? Esta sería nuestra pregunta de investigación y nuestro planteamiento del problema. Luego del planteamiento del problema, debemos formular una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una idea de cómo funcionan las cosas y da una explicación al fenómeno u observación que nosotros hemos hecho. Entonces, la hipótesis que se plantea es que el consumo de vitamina C disminuye el riesgo de contraer un resfriado. Para formular nuestra hipótesis, vean que aquí están implicados muchos elementos, entre estos la observación, igual la imaginación del investigador, la intuición, incluso la suerte, porque plantear una hipótesis realmente a veces no es tan sencillo, así que incluso hasta la suerte está implicada en este desarrollo. Participa también la lógica, la experiencia que hayamos tenido previamente e incluso resultados de otras investigaciones anteriores. Por eso, cuando nosotros leemos sobre el problema que vamos a investigar, eso nos abre nuestra mente y nos ayuda incluso a poder plantear mejores hipótesis. Pero entonces, en este caso, la hipótesis que se ha planteado como respuesta a esa pregunta que se generó a partir del fenómeno que observamos es que el consumo de vitamina C disminuye el riesgo de contraer un resfriado. Aquí tenemos las características que debería cumplir la hipótesis que nosotros proponemos. Para comenzar, debe de ser comprobable. Es decir, que puede someterse a prueba a través de un método experimental. Los resultados que nosotros obtengamos, además, deben ser reproducibles por científicos independientes. Esto quiere decir que si alguien quiere repetir los experimentos que nosotros nos planteamos a raíz de esa hipótesis, le deben de dar exactamente los mismos resultados que nosotros obtuvimos, y si no es ese caso, pues no estaba bien planteada nuestra hipótesis. También otra característica es que debe ser falsible, lo cual significa que se pueda demostrar su falsedad en caso que lo sea. O sea, el experimento que planteamos debe permitirnos decir si nuestra hipótesis es falsa o verdadera. Por lo tanto, las características que debe cumplir son la reproducibilidad y la falsabilidad. Volviendo entonces a nuestra hipótesis que teníamos ya planteada, el consumo de vitamina C disminuye el riesgo a contraer un resfriado. A partir de ahí planteamos una predicción, la cual podría ser: si la vitamina C disminuye el riesgo de contraer un resfriado, entonces las personas que toman suplementos de vitamina C tendrán menos resfriados que aquellas que no los toman, ¿verdad? O sea, tiene lógica. Pero eso tenemos que comprobarlo a través de un experimento. Entonces, el siguiente paso será plantear un experimento para poder comprobar esa predicción y esa hipótesis que hemos realizado. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos tomar, por ejemplo, un grupo de personas a las cuales les vamos a dar tabletas de vitamina C por un periodo de tiempo. Podrían ser
un mes o 2 meses para que nos permita observar qué es lo que está pasando con ese consumo de vitamina C. Y podríamos tener otro grupo que nos va a servir de control, a los cuales les vamos a dar una tableta pero sin principio activo, a lo que se le conoce como placebo, ¿verdad? Solo para que tengan ese efecto de igual que están tomando una tableta, pero esa tableta no contiene vitamina C ni otro principio activo. Entonces, teniendo estos dos grupos, vamos a esperar un tiempo prudencial que nos permita observar los resultados. Podríamos hacerlo durante 2 meses y luego vamos a evaluar los resultados que hemos obtenido. Después de 2 meses de estar dando a diario a estos grupos, ¿verdad? Tenemos un grupo, como decíamos, al que le hemos estado dando vitamina C y otro grupo al que le dimos una tableta placebo. Entonces, vamos a evaluar qué es lo que ha sucedido ya con el paso del tiempo. Podríamos tener 2 escenarios. Si las personas que toman vitamina C tienen menos resfriados que las que no lo toman, entonces se concluye que la predicción que nos habíamos planteado es verdadera y por lo tanto se apoya la hipótesis, es decir, la vitamina C efectivamente ayuda a evitar futuros resfriados. Pero también podría ser que obtengamos como resultado que las personas que toman vitamina C tienen el mismo número de resfriados o más resfriados que aquellas que no lo toman. Entonces ahí concluiríamos que la predicción es falsa y por lo tanto se rechaza la hipótesis. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues considerar nuevas hipótesis alternativas, ¿verdad? O replantear desde el inicio nuestra investigación. Entonces, si ven, aquí les he puesto un ejemplo para que podamos ver los dos casos cuando la hipótesis, nuestros resultados no nos permiten probarla, o sea, esa hipótesis que nos planteamos realmente se podía comprobar a través de un experimento, pero también como no sabe, o sea, esto es como un hipotético, ¿verdad? Podría ser también que la hipótesis que nos planteamos sea falsa, que si se recuerdan, eso también era una característica de una buena hipótesis. Entonces, aquí tenemos pues a manera de ejemplo cómo se han aplicado estos pasos del método científico. Diario a estos grupos, ¿verdad? Tenemos un grupo. Transcurridos los 2 meses, ahora podemos analizar los resultados que obtuvimos con cada uno de los grupos que nosotros realizamos nuestro experimento. Recordemos que tenemos un grupo al cual durante 2 meses le hemos dado diariamente tabletas de vitamina C y tenemos otro grupo al cual durante 2 meses le dimos diariamente tabletas placebo que no contenían vitamina C. Entonces, podríamos tener 2 escenarios en nuestros resultados y aquí, como recuerden que esto es a manera pues de ejemplo, les he puesto los 2 posibles resultados. Si nosotros en nuestros resultados obtenemos que las personas que toman vitamina C tienen menos resfriados que las que no los toman, pues estaríamos concluyendo que la predicción que habíamos hecho es verdadera. Si se recuerdan, nuestra predicción era que las personas que toman suplementos de vitamina C tendrán menos resfriados que aquellas que no los toman. Entonces, se estaría comprobando que es verdadera y por lo tanto se apoya nuestra hipótesis. Y con esto estamos generando un conocimiento importante, ¿verdad? Ya que estamos comprobando que efectivamente la vitamina C sirve para evitar contraer resfriados. Vemos cuál es el otro posible caso que podríamos tener en nuestros resultados. Si las personas que toman vitamina C tienen el mismo número de resfriados o más incluso que aquellas que no los toman, entonces definitivamente nuestra predicción
es falsa. Y aquí estaríamos rechazando la hipótesis. Y con esto no quiere decir que nuestra investigación esté mal. De hecho, también estamos generando conocimiento. La vitamina C no tiene ninguna relación con prevenir futuro resfriado, ¿verdad? O sea, algo que probablemente antes no se sabía. Entonces, con cualquiera de las dos resultados que obtengamos, estamos generando conocimiento. Lo importante es que nosotros realmente hayamos planteado un buen experimento y que estemos seguros de los resultados que obtuvimos. Por eso es que si hemos seguido toda esta serie de pasos, pues obviamente obtendremos unos resultados fiables. Así que como pueden ver, no siempre nos va a salir lo que esperamos, pero eso no quiere decir que no se esté generando conocimiento. Aparte, aquí podemos ver que la hipótesis que habíamos planteado cumple con las características que veíamos. Es comprobable a través de un experimento y además, si es que fuera falsa, también se puede comprobar a través de ese experimento. Entonces, habíamos planteado pues una buena hipótesis y aquí vemos cómo podemos llegar a la conclusión ya de nuestra investigación. Veamos ahora otro ejemplo. Quiero comentarles que les he puesto varios ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo se va aplicando el método científico en investigaciones biológicas y les vayan quedando un poco más claros estos pasos del método científico. Además de eso también porque al final les voy a dejar una tarea que ustedes van a realizar referente al método científico y también les vendrá un ejercicio del método evaluado en el examen parcial. Entonces, para que eso vaya quedando más claro, por eso me he tomado el tiempo de ponerles varios ejemplos. Bien, aquí tenemos, veamos otra investigación que también se podría hacer. Como todo decíamos, parte a raíz de la observación. Resulta que alguien observó que el color de los camarones es similar al color de las algas de las que se alimentan. Como ustedes saben muy bien, los camarones tienen un color anaranjadito, ¿verdad? Que cuando están crudos incluso son más azulado el color. Entonces, alguien observó, se tomó la tarea de fijarse en que el camarón se estaba alimentando de una alga que tenía un color similar al color de él. Entonces, le pareció pues un dato muy curioso y a raíz de esto se hizo una pregunta. ¿Estará relacionado el color de los camarones con el consumo de algas? Vean que aquí estaríamos planteando nuestro problema, ¿verdad?, de investigación. A raíz de esto, teniendo ya nuestro problema planteado, la pregunta de investigación, planteamos nuestra hipótesis. El color del camarón es debido a los pigmentos de las algas que comen los camarones. Y planteamos una predicción. Entonces, si la dieta del camarón cambia, el color debería cambiar, ¿verdad? Vean que la predicción está relacionada con la hipótesis y es la que nos va a dar la pauta de cómo plantear luego nuestro experimento, que es la siguiente etapa del método científico, la experimentación. Entonces aquí nosotros tendríamos que diseñar un experimento de cambio de dieta del camarón. Es decir, agarrar un grupo de camarones a los que les vamos a cambiar la dieta, o sea, si su alimento es ese tipo de algas que tienen ese color, pues les vamos a dar otras algas, no les vamos a dar esas, ¿verdad? Y eso nos va a permitir comprobar si realmente tiene o no algo que ver las algas de las que se alimentan con el color que presenta el camarón. Teniendo nuestros resultados, vamos a recolectar los datos, a interpretarlos y finalmente llegamos a una conclusión, ¿verdad?, que nos va a permitir rechazar o aprobar la hipótesis. Entonces, también algo muy importante que hay que tomar en cuenta
es que para que nuestros resultados sean fiables, los experimentos que nosotros diseñemos tienen que ser controlados. O sea, nosotros dentro de nuestra investigación siempre tenemos que tener un grupo control. Si se recuerdan, en el caso anterior que estudiábamos de la vitamina C, teníamos dos grupos. El grupo de personas al que le estábamos dando vitamina C, ese era nuestro grupo experimental, y el grupo de personas a las que no les dimos vitamina C, sino que les dimos placebo. Y ese fue nuestro grupo control, porque si no, pues no tendríamos con qué comparar y eso le estaría restando fiabilidad a los resultados que obtenemos. Entonces, siempre que ustedes hagan una investigación en su diseño experimental, deben incluir el grupo control. Y veamos cómo sería entonces, cómo se debería hacer para realizar un experimento controlado. Para comenzar debemos de identificar cuál es nuestra variable, es decir, cuál es el factor que es la posible causa de una observación que nosotros estamos haciendo. Entonces, en el grupo control, todas las variables que no se prueban se van a mantener constantes. Y en el grupo experimental, solo voy a modificar la variable que se quiere probar. Veámoslo con un ejemplo, el ejemplo que acabamos de ver del camarón, cómo plantearíamos esos experimentos. Entonces, si se cambiara la dieta del camarón para ver si su color cambia, en nuestro grupo experimental van a ser camarones que son alimentados con un nuevo tipo de algas, ¿verdad? Y estamos cambiando esa variable que nosotros creemos que es el motivo de la observación. Pero en el grupo control, los camarones van a ser alimentados con las algas usuales, o sea, no estoy haciendo ningún cambio, voy a mantener todas esas variables constantes. Entonces, ahora sí, teniendo ese punto de comparación, ya sea que mis resultados aprueben o no la hipótesis, podemos decir que son fiables porque yo he llevado un grupo con el que puedo comparar. Entonces, siempre que hagamos una investigación biológica, y se los digo para más adelante a los que tengan que hacer tesis, tengan en cuenta que en el diseño experimental siempre vamos a llevar un grupo control que nos permita comparar, porque de lo contrario estaríamos dejando a un lado la fiabilidad de nuestros resultados. Bien, veamos entonces el ejercicio que les va a quedar de tarea. Este está relacionado con un acontecimiento histórico dentro del área de la biología, pero también está relacionado con la farmacia porque trata sobre el descubrimiento de la penicilina. En 1928, Alexander Fleming, que era un reconocido bacteriólogo de aquella época, trabajaba con estas bacterias que vemos aquí, que se llaman Staphylococcus aureus y que causan diversas infecciones en la piel. Recordemos que en aquella época todavía no se habían descubierto la gran cantidad de antibióticos que tenemos al día de hoy y por lo tanto el descubrimiento de la penicilina fue un acontecimiento muy importante dentro de esa época y igual dentro de la historia del ser humano, ¿verdad? Porque vino igual a salvar muchas vidas, fue el inicio del uso de los antibióticos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Les voy a contar un poco de lo que sucedió y lo que él hizo. Y además, ustedes tienen un documento PDF donde les describe un poco más a detalle cuáles fueron las observaciones y el experimento que Fleming hizo. Entonces, vean, él como trabajaba con bacterias, las bacterias generalmente se siembran en estas placas que se llaman placas de Petri y se les pone un agar que es una especie de gelatina que les da todos los nutrientes para que crezcan. Entonces él las hacía crecer en esas placas y las estudiaba. Pero resulta que como tenía tanto trabajo, se le acumulaban y se le acumulaban. Vean aquí estas torres de placas.
Entonces pasaban meses y pues como no las desechaba, notó que unas de esas placas se habían contaminado con una especie de moho, este que tenemos aquí. Y resulta que toda la región alrededor de donde estaba ese moho, él notó que no había crecimiento de bacterias. Entonces justo él iba a desechar todo ese montón de placas que ya no iba a usar, pero cuando notó eso le llamó mucho la atención porque dijo, ¿cómo es posible que no estén creciendo las bacterias? Entonces, ¿qué estará sucediendo ahí? Entonces él vino y planteó un experimento a raíz de eso. No les voy a contar más porque quiero que lo lean y ustedes igual saquen sus conclusiones, pero sí les voy a hablar del experimento que él planteó. Bien, el experimento que él planteó fue el siguiente. Él hizo crecer el moho, lo retiró de esas placas que tenía y lo puso en un medio líquido, un caldo nutritivo se llama esto, donde habían todas las condiciones necesarias para que el moho pudiera crecer. Entonces él dijo, si el moho crece en este caldo, pues probablemente va a liberar alguna sustancia que es la que mata a las bacterias. Lo puso a crecer y entonces hizo su experimento, creció las bacterias en las placas de Petri, vean todas estas que tenemos aquí son las bacterias, y al agregar, retiró el moho del caldo y luego lo que hizo fue agregar el caldo a las placas con bacterias, porque supuestamente según él, pues ahí ya se había liberado esa sustancia. ¿Y qué fue lo que observó? Que efectivamente no hubo crecimiento de bacterias, ¿verdad? Entonces, él con eso pues descubrió una sustancia que tenía el poder de matar a las bacterias y que de hecho fue uno de los primeros antibióticos que se descubrieron, un gran descubrimiento, como les decía, para la humanidad. Y ese fue las observaciones y el experimento que él realizó. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarea? Como les decía, vamos a leer el PDF que les he dejado ahí en el aula virtual, siempre dentro de la unidad. Y ahí ustedes van a aplicar los diferentes pasos del método científico, escribiendo una observación, identificando el problema, van a diseñar la hipótesis, la predicción y además van a explicar ahí cuál sería el experimento, el grupo experimental del diseño que se hace y además van a plantear un grupo control, como lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que siempre es importante llevar a cabo esos dos grupos de experimentación. Y luego también van a concluir acerca de esos resultados que pudo haber obtenido Fleming. Bueno, yo aquí ya les dije cuál fue el resultado, solo esperaría que ustedes, pues si ya teniendo pueden hacer cuál es el resultado del grupo control igual cuando lo planteen, ¿verdad? Entonces aquí les dejo esta tarea, chicos. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. E igual saben que vamos a tener habilitado, ¿verdad? El foro de preguntas. Pedirles que utilicen el foro el día que corresponde a la clase, ¿verdad? Que para eso se pone y que lo consulten porque eso les va a ayudar también para el parcial, ver las dudas de sus otros compañeros que se responden ahí y probablemente les ayude también para aclarar dudas que ustedes tenían. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.